El sueño de Mateo. Una historia mexicana de música, familia y promesas. Capítulo 1. La voz del corazón. El sol se filtraba por las cortinas desteñidas del pequeño departamento en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Mateo Hernández, de apenas 12 años, se despertaba cada mañana con el aroma a café de olla y pan dulce que su abuela Elena preparaba antes del amanecer. Elena Morales, de 75 años, se movía por la diminuta cocina con gracia perfeccionada. Sus manos arrugadas pero firmes danzaban entre la estufa, las tazas despostilladas y la canasta de pan. Era una mujer pequeña pero inmensa de corazón, con cabello plateado recogido en chongo perfecto y ojos color miel que guardaban secretos de juventud. «Buenos días, mi nieto del alma», susurró Elena acariciando el cabello rebelde de Mateo. «¿Soñaste con los angelitos otra vez?» «Soñé que cantaba, abuelita. En un escenario enorme, con luces brillantes, y toda la gente gritaba mi nombre». Elena sonrió con ternura. Sabía que su nieto tenía una voz especial, una que tocaba el alma sin pedir permiso. Lo había descubierto cuando Mateo tenía 5 años, cantando Cielito Lindo en la azotea, su vocecita compitiendo con el viento y ganando la batalla. Los sueños son semillas, mijo. Pero necesitan agua, tierra buena y mucha paciencia para crecer. Mateo desayunó observando las paredes adornadas con fotografías amarillentas. Elena había sido cantante de rancheras antes de que la vida la llevara por otros caminos. En la foto más grande, Elena aparecía en el Teatro Blanquita con 21 años, radiante, con la dedicatoria, Elena Morales, La Perla de Garibaldi, 1978. ¿Por qué dejaste de cantar, abuela? Elena suspiró, envolviendo su taza de café. A veces la vida nos pone a elegir entre lo que queremos y lo que necesitamos hacer. Yo elegí a tu abuelo, elegí a tu papá cuando era bebé. Pero mi voz nunca se fue, se tocó el pecho. Vive aquí adentro, y ahora vive en ti también. Después del desayuno, Mateo se dirigió a la preparatoria técnica. El plantel era modesto, pero tenía un programa de música dirigido por el maestro Carlos Vega, un hombre que había abandonado su carrera como compositor para enseñar a jóvenes de escasos recursos. En el aula de música, Mateo se transformaba completamente. Su timidez desaparecía cuando tomaba la guitarra prestada. Sus compañeros guardaban silencio religioso cuando él cantaba. Había algo en su voz que trascendía la técnica, pura emoción convertida en sonido, dolor y belleza mezclados en cada nota. «Mateo, quédate después de clase», le pidió el maestro Carlos. «Necesitamos hablar». Cuando el aula se vació, Carlos se acercó con una sonrisa misteriosa. «¿Sabes qué me sorprende de ti, Mateo? Que no te das cuenta del regalo extraordinario que tienes. He enseñado por 15 años. Y puedo contar con una mano los estudiantes como tú». Mateo bajó la mirada, incómodo. «Mi abuela dice que canto bonito. Esto es muchísimo más que cantar bonito. Es un don genuino. Los dones vienen con responsabilidades. ¿Estás dispuesto a trabajar más duro que nunca? ¿A sacrificar fiestas, videojuegos, tiempo libre?» Mateo levantó la vista con determinación sorprendente. «Sí, maestro. Quiero ser cantante de verdad. Quiero que mi abuela esté orgullosa». Carlos no sabía que Mateo guardaba un secreto, una promesa hecha a Elena una noche cuando la vio llorar mirando sus fotografías viejas. Le había susurrado que algún día sería el cantante más grande de México. «Está bien. Mañana empezamos en serio. Ejercicios de respiración y técnica vocal. Primero los cimientos, luego la casa». Esa tarde, Mateo llegó a casa emocionado. Encontró a Elena tejiendo en su silla de mimbre, escuchando las noticias en su viejo radio. «¿Cómo te fue, mi amor?» «Abuelita, el maestro Carlos dice que tengo un don verdadero. Va a ayudarme a ser cantante profesional». Elena dejó de tejer y lo miró fijamente. En sus ojos había lágrimas y algo parecido al miedo. «Los sueños son hermosos, pero pueden ser peligrosos. El mundo de la música puede ser cruel». «¿Estás seguro?» «Más seguro que de nada en mi vida, abuela». Elena asintió lentamente, como tomando una decisión importante. «Entonces ha llegado el momento de contarte la verdad sobre mi pasado. Algo que nunca le he dicho a nadie». Pero justo entonces, la puerta se abrió bruscamente. Roberto Hernández, padre de Mateo, entró con su uniforme de seguridad arrugado y expresión cansada permanente en su rostro de 42 años. «¿Qué tanto murmuran aquí?», preguntó con sonrisa forzada dirigiéndose al refrigerador. La conversación quedó suspendida como una canción interrumpida, y Mateo sintió frustración. Había estado a punto de descubrir algo muy importante que cambiaría todo lo que creía saber sobre su abuela y, tal vez, sobre su propio destino. Capítulo 2. Secretos del pasado.
Roberto Hernández se sirvió un vaso de agua y se dejó caer pesadamente en la única silla disponible del pequeño comedor. Sus ojos, que alguna vez fueron vivaces como los de su hijo, ahora reflejaban el peso de dobles turnos y responsabilidades que nunca había imaginado tener que cargar solo. ¿De qué hablaban tan concentrados?, insistió, aunque su tono sugería más cansancio que curiosidad genuina. Elena intercambió una mirada rápida con Mateo, una comunicación silenciosa que el muchacho había aprendido a interpretar a lo largo de los años. Le estaba contando a Mateo sobre las clases de música, respondió Elena con naturalidad. Parece que su maestro piensa que tiene potencial. Roberto soltó una risa corta, sin humor. Música, claro. Como si la música pagara las cuentas o pusiera comida en la mesa. Papá, yo solo. Tú solo nada, Mateo, lo interrumpió Roberto, pero no con crueldad, sino con la desesperación de quien ha visto muchos sueños romperse contra la realidad. Mírame a mí. ¿Crees que soñaba con trabajar 12 horas al día cuidando el estacionamiento de una plaza comercial? Yo también tenía sueños cuando era joven. Elena se levantó de su silla con la dignidad que la caracterizaba. Roberto, mi hijo, siéntate a cenar. Has trabajado todo el día. Mientras Elena calentaba la comida, Mateo observó a su padre. Roberto había sido técnico en electrónica antes de la crisis económica que cerró la fábrica donde trabajaba. Desde entonces, saltaba de empleo en empleo, siempre con la esperanza de encontrar algo mejor, siempre enfrentándose a la misma realidad. Sin estudios universitarios y con responsabilidades familiares, sus opciones eran limitadas. Papá, dijo Mateo suavemente, yo sé que la música no es fácil, pero nada, mijo. La vida no es fácil. Punto. Roberto suspiró y su expresión se suavizó. No es que no quiera que seas feliz, Mateo. Es que no quiero que sufras las decepciones que yo he sufrido. Elena regresó con un plato de mole con pollo y se sentó junto a su hijo. Roberto, ¿recuerdas cuando eras pequeño y cantabas conmigo mientras lavábamos los platos? Por primera vez en mucho tiempo, Roberto sonrió de verdad. Claro que me acuerdo. Cantábamos La Llorona y tú me dejabas hacer la voz de tenor. Tenías una voz hermosa, continuó Elena. Los dos la tienen. Es de familia. Roberto comió en silencio por unos momentos, y Mateo pudo ver que estaba procesando algo profundo. Mamá, nunca entendí por qué dejaste de cantar. Cuando yo era niño, siempre me decías que algún día volverías a los escenarios. Elena bajó la mirada hacia sus manos, y Mateo notó que temblaban ligeramente. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas, mijo. ¿Cómo qué?, preguntó Mateo, incapaz de contener su curiosidad. Elena respiró profundamente, como alguien que se prepara para saltar al vacío. Como el hecho de que estuve a punto de grabar un disco. Como que conocí a Juan Gabriel cuando era joven y él me dijo que tenía madera de estrella. Como que rechacé un contrato discográfico porque estaba embarazada de tu papá y no quería ser una madre ausente. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Roberto había dejado de masticar y miraba a su madre como si la viera por primera vez en su vida. ¿Juan Gabriel? ¿El Juan Gabriel?, murmuró. El mismísimo. Yo tenía 22 años, cantaba en el bar La Maraca en Garibaldi, y una noche llegó él con unos amigos. Al final de mi presentación, se acercó y me dijo, niña, tienes oro en la garganta. No lo desperdicies. Me dio su tarjeta y me pidió que lo buscara. Mateo sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su abuela, esa mujer que conocía desde siempre, había estado a punto de ser famosa. ¿Y qué pasó, abuela? Pasó que 2 semanas después me enteré de que estaba embarazada de tu papá. Y pasó que el papá de Roberto desapareció cuando se lo dije. Y pasó que tuve que elegir entre perseguir mi sueño o ser la madre que mi hijo necesitaba. Roberto se levantó bruscamente de la mesa, caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia la calle. Sus hombros temblaban ligeramente. Mamá, ¿nunca te arrepentiste? Elena se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Jamás, Roberto. Tú eres mi mayor logro, mi obra maestra. Pero ahora que eres adulto, ahora que Mateo tiene este talento, siento que tal vez Dios me está dando una segunda oportunidad. Roberto se volteó hacia su madre y la abrazó como no lo había hecho en años. Lo siento, mamá. No sabía. Nunca me dijiste. No tenías por qué saberlo, mijo. Fueron mis decisiones, y las tomé con amor. Mateo, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó a ellos. Abuela, ¿todavía tienes la tarjeta de Juan Gabriel? Elena sonrió a través de las lágrimas. La tengo guardada en mi caja de recuerdos, junto con las fotografías y las críticas de los periódicos. Pero eso fue hace más de 20 años, mi amor.
Juan Gabriel ya no está con nosotros. Pero sus contactos sí, dijo una voz desde la puerta. Los tres se voltearon sorprendidos. Era Carlos Vega, el maestro de música, que había tocado la puerta justo cuando Elena terminaba de contar su historia. Disculpen que los interrumpa, pero la puerta estaba abierta y escuché voces. Vine porque tengo algo importante que decirle sobre Mateo. Roberto se secó las lágrimas rápidamente. Maestro Carlos, pase, pase. Disculpe el desorden. Carlos entró y saludó cortésmente a Elena. Señora, mucho gusto. Y permítame decirle que si usted conoció a Juan Gabriel y él reconoció su talento, entonces no me sorprende para nada que su nieto tenga esta voz excepcional. Elena se ruborizó como una adolescente. Ay, maestro, esos fueron otros tiempos. Los tiempos cambian, señora, pero el talento es eterno. Y por eso estoy aquí. Carlos se dirigió a toda la familia. Mañana hay un casting para jóvenes talentos en Televisa San Ángel. Es para un programa nuevo que se llama La Voz del Futuro. Mateo tiene que estar ahí. El corazón de Mateo comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. ¿Un casting en Televisa?, preguntó Roberto, incrédulo. Así es. Y tengo una corazonada de que Mateo podría llegar muy lejos. Pero necesita el apoyo de su familia. Elena tomó las manos de su nieto entre las suyas. ¿Estás listo, mi amor? ¿Estás listo para que tu sueño se haga realidad? Mateo sintió que toda su vida había estado construyendo hacia este momento. La promesa que le había hecho a su abuela en secreto resonaba en su mente como una canción. Estoy listo, abuela. Voy a hacer que te sientas orgullosa. Pero mientras la familia se abrazaba llena de emoción y esperanza, ninguno de ellos sabía que al día siguiente, en ese casting, Mateo conocería a alguien que cambiaría el curso de su vida para siempre, no necesariamente para bien. Capítulo 3. El casting del destino. La madrugada del martes amaneció gris sobre la Ciudad de México, con esas nubes bajas que parecían presagiar cambios importantes. Mateo había dormido apenas 2 horas, dando vueltas en su cama mientras repasaba mentalmente las canciones que podría interpretar en el casting. Elena se había levantado aún más temprano para prepararle un desayuno especial y planchar su única camisa blanca. «Come bien, mi nieto», le insistía mientras le servía hot cakes con miel. «Necesitas energía para lo que viene». Roberto apareció en la cocina ya vestido con su uniforme de trabajo. Había pedido permiso para llegar tarde, algo que nunca hacía, para acompañar a Mateo al casting. ¿Seguro que no prefieres que vaya yo con él?, preguntó Elena por tercera vez. «Mamá, tú ya hiciste tu parte criándolo. Ahora me toca a mí estar presente», respondió Roberto con una determinación que sorprendió a todos, incluido a él mismo. A las 7 de la mañana, padre e hijo abordaron el metro en la estación San Rafael. Mateo llevaba la guitarra prestada de la escuela en un estuche desgastado, y Roberto cargaba una bolsa con agua y sándwiches que Elena había preparado. ¿Nervioso?, preguntó Roberto mientras el vagón se bamboleaba. Mucho, pero también emocionado. Yo también estoy nervioso, admitió Roberto. Anoche no pude dormir pensando en lo que me contó tu abuela. Nunca supe que había sacrificado tanto por mí. Mateo observó a su padre. En los últimos meses había notado cómo las líneas de preocupación se habían profundizado en su rostro, como sus hombros se encorvaban cada día un poco más bajo el peso de las responsabilidades. Papá, si salgo bien en el casting, si llego a ser famoso, las cosas van a cambiar. Podremos ayudar a la abuela, podrás dejar de trabajar tanto. Roberto sonrió y le puso una mano en el hombro. Mijo, no cantes para resolver nuestros problemas. Canta porque tienes algo hermoso que compartir con el mundo. Los problemas de los adultos no son tu responsabilidad. Llegaron a Televisa San Ángel a las 8:30 de la mañana, y ya había una fila de más de 200 personas esperando. Jóvenes de todas las edades, algunos acompañados por padres nerviosos, otros con entrenadores profesionales. Mateo se sintió pequeño e intimidado entre tantas voces haciendo ejercicios de calentamiento. «Mira toda esta gente», murmuró. «Todos parecen más preparados que yo. La preparación se nota, pero el talento natural no se puede fingir», dijo una voz femenina detrás de ellos. Se voltearon para encontrar a una mujer de unos 35 años, elegantemente vestida, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Tenía ese aire sofisticado que hablaba de dinero y conexiones. «Soy Gabriela Sánchez, representante artística», se presentó, extendiendo una tarjeta de visita con bordes dorados. «¿Es tu primera audición?». «Sí, señora», respondió Mateo tímidamente. «Se nota. Tienen esa mezcla de terror y esperanza que solo los novatos tienen», rió Gabriela. «¿Cómo te llamas, joven?».
Mateo Hernández. ¿Y qué vas a cantar, Mateo Hernández? La malagueña, señora. Los ojos de Gabriela brillaron con interés. Una elección interesante. Clásica, técnicamente demandante. O sales triunfante o te estrellas espectacularmente. Roberto sintió una oleada de protección hacia su hijo. ¿Usted también está haciendo casting? Gabriela rió con condescendencia. Oh, no, señor. Yo vengo a reclutar talentos. Represento a varios artistas exitosos. Digamos que tengo ojo para detectar estrellas en potencia. La fila avanzó lentamente durante las siguientes 3 horas. Mateo escuchó voces hermosas, interpretaciones elaboradas, y con cada actuación que oía desde afuera, su confianza se tambaleaba un poco más. Número 847, Mateo Hernández, gritó un asistente de producción. Mateo sintió que las piernas se le convertían en gelatina. Roberto lo abrazó fuerte. Ve y muéstrales de qué está hecho un Hernández, le susurró al oído. Mateo entró a un estudio amplio y frío. 3 jueces sentados detrás de una mesa larga, cámaras por todas partes, luces brillantes que lo hacían sudar. En la mesa del centro reconoció a Lucero, la famosa cantante y actriz, flanqueada por 2 hombres que no conocía pero que tenían ese aire de importancia que da el éxito en la industria. Buenos días, Mateo, dijo Lucero con una sonrisa cálida que inmediatamente lo tranquilizó. ¿Cómo te sientes? Nervioso, pero listo, señora Lucero. Perfecto. Dinos qué vas a interpretar y cuando estés listo, empezamos. Mateo ajustó la guitarra, cerró los ojos por un momento y pensó en su abuela. En las fotografías amarillentas de las paredes de su casa. En la promesa que le había hecho. En Juan Gabriel diciéndole a Elena que tenía oro en la garganta. Voy a cantar la malagueña, anunció, y comenzó los primeros acordes. Lo que sucedió después fue pura magia. La voz de Mateo llenó el estudio como miel derramándose sobre cristal. No era solo técnica, aunque la tenía. No era solo potencia, aunque su voz llegaba a cada rincón del espacio sin esfuerzo. Era alma pura convertida en sonido, dolor y belleza mezclados en cada nota. Los jueces intercambiaron miradas sorprendidas. Lucero se llevó una mano al pecho, visiblemente emocionada. Cuando Mateo terminó, el silencio que siguió no fue de incomodidad, sino de asombro. Mateo, dijo Lucero con la voz quebrada, ¿cuántos años tienes? 12, señora. ¿Y dónde has estudiado canto? En mi escuela, con el maestro Carlos. Pero sobre todo con mi abuela, que me enseña canciones desde que era pequeño. Uno de los jueces, un hombre calvo con lentes, se inclinó hacia adelante. Esa no fue una interpretación de un niño de 12 años. Esa fue la interpretación de alguien que ha vivido y sufrido. ¿De dónde sale tanta emoción? Mateo pensó en la pregunta por un momento. Mi abuela dice que las canciones no se cantan, se sienten. Y yo siento mucho amor por mi familia, mucho deseo de que estén orgullosos de mí. Los jueces se miraron entre ellos, y Lucero asintió. Mateo, es raro que los 3 estemos de acuerdo tan rápidamente, pero, bienvenido a La Voz del Futuro. Pasas a la siguiente ronda. Mateo sintió que el mundo se detenía. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? ¿Pasé? No solo pasaste, jovencito. Creo que acabamos de encontrar a nuestro favorito para ganar toda la competencia. Mateo salió del estudio flotando en una nube. Roberto lo esperaba con los ojos llenos de lágrimas y lo levantó en brazos como si fuera un niño pequeño. Pasé, papá. Pasé. Lo sabía, mijo. Lo sabía desde que tenía 5 años. Mientras se abrazaban, Gabriela Sánchez se acercó a ellos con una sonrisa que ahora sí llegaba a sus ojos, pero por razones que ni Roberto ni Mateo podían imaginar. Felicidades, Mateo. Esa fue una actuación excepcional, dijo, y luego se dirigió a Roberto. Señor Hernández, me gustaría hablar con usted y su familia sobre el futuro de Mateo. Creo que podemos hacer grandes cosas juntos. Roberto, eufórico por el éxito de su hijo, no notó la calculada frialdad detrás de la sonrisa de Gabriela. Por supuesto, señora. Cualquier cosa que sea buena para Mateo. Oh, será muy buena para Mateo. Y muy lucrativa para todos nosotros. Mientras salían del estudio, ninguno de ellos sabía que Gabriela Sánchez tenía fama en el medio artístico por descubrir jóvenes talentos y exprimirlos hasta la última gota, dejándolos sin dinero y sin carrera cuando ya no le eran útiles. Mateo acababa de dar el primer paso hacia su sueño, pero también hacia una pesadilla que aún no podía imaginar. Capítulo 4. Las luces y las sombras. La noticia del éxito de Mateo en el casting se extendió por toda la colonia San Rafael como pólvora.
Los vecinos tocaban la puerta para felicitar a la familia, los niños de la cuadra lo miraban con una mezcla de admiración y envidia, y hasta doña Carmen, la dueña de la tienda de la esquina, le regaló un refresco para celebrar al futuro cantante famoso. Elena no cabía en sí de orgullo. Había sacado sus fotografías viejas y las había puesto en un marco nuevo sobre la televisión, junto a una foto reciente de Mateo con su guitarra. Miren nada más, les decía a las vecinas que venían de visita, el talento viene de familia. Pero mientras la familia celebraba, Gabriela Sánchez trabajaba desde las sombras. Durante las siguientes 2 semanas, visitó el departamento 3 veces, cada vez con contratos más gruesos y promesas más grandiosas. El programa La Voz del Futuro es solo el comienzo, les explicaba mientras extendía papeles sobre la mesa del comedor. Tengo contactos en las disqueras más importantes del país. Sony, Universal, Warner. Todos están buscando la próxima gran estrella juvenil. Roberto leía los contratos con dificultad. Su educación técnica no lo había preparado para entender las complejidades legales del mundo del entretenimiento. Señora Gabriela, esto dice que usted se quedaría con el 40% de todo lo que gane Mateo. ¿No es mucho? Gabriela sonrió con paciencia condescendiente. Señor Hernández, yo no soy solo una representante. Soy una creadora de estrellas. Ese 40% incluye entrenamiento vocal profesional, clases de actuación, vestuario, marketing, relaciones públicas. Sin mi equipo, Mateo será simplemente otro niño talentoso que se pierde en el montón. Elena, que había permanecido callada durante las negociaciones, finalmente habló. ¿Y si Mateo decide que ya no quiere continuar? ¿Puede retirarse cuando guste? La sonrisa de Gabriela se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto, señora Elena. Aunque sería una pena desperdiciar tanto talento y tanta inversión. Mateo, que observaba todo desde su silla, sentía una mezcla de emoción e inquietud. Por un lado, Gabriela representaba todo lo que había soñado, estudios profesionales, oportunidades reales, el camino hacia cumplir su promesa. Por otro lado, había algo en sus ojos que le recordaba a los vendedores de la calle que siempre parecían demasiado ansiosos por cerrar el trato. ¿Puedo preguntarle algo, señora Gabriela? Intervino Mateo. Por supuesto, mi futuro campeón. ¿Cuántos cantantes ha representado que llegaron a ser famosos de verdad? La pregunta tomó a Gabriela por sorpresa. Por un momento, su máscara profesional se resquebrajó. He representado a muchos artistas exitosos, Mateo. El éxito se define de muchas maneras. Pero ¿cuántos llegaron a ser famosos como Juan Gabriel o como Lucero? Gabriela se aclaró la garganta. El nivel de éxito de esos artistas es extraordinario, Mateo. No todos pueden llegar ahí, pero todos pueden hacer una carrera digna y próspera. Elena intercambió una mirada preocupada con Roberto. La evasiva de Gabriela había despertado sus instintos maternales de protección. Esa noche, después de que Gabriela se fue con la promesa de regresar al día siguiente con algunos ajustes menores al contrato, la familia se quedó despierta hasta tarde discutiendo la propuesta. No me gusta cómo evadió la pregunta de Mateo, dijo Elena mientras servía té de manzanilla. Una persona honesta habría dado nombres, fechas, ejemplos concretos. Pero mamá, argumentó Roberto, tal vez no puede dar nombres por confidencialidad. Los artistas famosos deben tener contratos que prohíben hablar de sus representantes anteriores. Mateo se removía incómodo en su silla. ¿Qué te preocupa, mijo? Le preguntó Elena. No sé, abuela. Cuando canto, siento que la música viene de aquí, se tocó el corazón. Pero cuando la señora Gabriela habla de mi carrera, siento que habla de algo que no soy yo. Como si yo fuera un producto que ella quiere vender. Roberto suspiró profundamente. Mateo, tal vez así es como funciona este mundo. Tal vez los artistas necesitan convertirse en productos para llegar al público. ¿Tú te convertiste en producto cuando trabajabas en la fábrica, papá? La pregunta fue como una bofetada. Roberto recordó cómo había perdido su identidad laboral cuando la fábrica cerró, cómo había pasado de ser Roberto el técnico en electrónica a ser simplemente Roberto el desempleado. Es diferente, mijo. ¿Por qué es diferente? Elena puso una mano sobre las de su nieto. Porque la música es tu alma, Mateo. Y el alma no debería venderse.